carretera. Las personas jóvenes son las principales víctimas detrás del volante. Con todo y los llamados de prevención. Erika, adelante con el reporte. Bueno, precisamente, Yenane, y es que la cifra aún es mayor si lo vemos así con los traslados críticos a centros hospitalarios, porque en lo que va de este 2025 son casi 2.000 las personas que también requirieron de esa atención, aparte de esas 375 muertes que ha registrado la Policía de Tránsito. Estamos hablando de cifras que han aumentado y que incluso en el último fin de semana fueron 8 los decesos que sumaron en las estadísticas que tiene la Policía Judicial, también lo que es la Policía de Tránsito, y que ahora se pide esa cautela en carretera. Cifras que van en aumento y, como lo decíamos, bueno, más de 2.000 pacientes atendidos, muertes que en la mayoría de los casos, y prestar mucha atención porque según también las estadísticas que tiene la Policía de Tránsito, más de 100 de estos decesos, de estos fallecimientos, obedecieron al exceso de velocidad. La principal causa que sigue liderando en estas muertes en carretera, y que bueno, como usted lo estaba señalando, Yenane, personas entre 20 y 40 años de edad son las que están liderando estas muertes. Yenane, y es que es preocupante también, según ha indicado la Policía de Tránsito, porque principalmente en carreteras fuera del gran área metropolitana donde se está teniendo esa mayor incidencia, según ha indicado también la Policía de Tránsito. 40 traslados que se suman en este fin de semana, y que bueno, entre las estadísticas también que ha dado las autoridades es que estas 375 muertes, 327 eran los conductores propiamente de los vehículos y 48 eran acompañantes. Preocupante esta situación, que también ha dejado más de 60 muertes, si lo vemos así, en peatones, pero también en ciclistas, que suman 25 decesos, según estas estadísticas que está dando la Policía de Tránsito. Muertes que van en aumento y que están generando que personas jóvenes sigan liderando estas estadísticas de la Policía Judicial. 375 muertes en carretera suma el 2025. 367 de las víctimas murieron en el lugar del accidente. 8 de ellos murieron en centros médicos minutos después. Para este año ya tenemos 1.918 incidentes en donde las personas han sido trasladadas en una condición crítica, y 367 personas que se han declarado sin signos vitales en lo que llevamos durante este 2025. Según el registro de la Policía de Tránsito, 203 de las víctimas fueron motociclistas. En general, 83 muertes más se sumaron. Los peatones suman 63 decesos en este año. 25 eran ciclistas, mientras que 1 era un pasajero. La causa que ha cobrado más de 100 vidas han sido los excesos de velocidad. Se sigue trabajando, digámosle, en las rutas con mayor tránsito en este momento, que son la ruta 1, ruta 27, la ruta 21, la ruta 34. Son las rutas, digámosle, con mayor tránsito. Obviamente son las rutas que viajan hacia las zonas costeras. Se vienen implementando diferentes operativos y más que todo atacando lo que es el exceso de velocidad. Durante este último fin de semana murieron 8 personas, de las cuales una fue por un atropello, mientras que 7 por una colisión. Cerca de 40 personas quedaron en estado crítico en el lugar del accidente y fueron llevados a centros médicos, de los cuales 6 ocurrieron por un atropello, 23 producto de una colisión y 13 por un vuelco. Tenemos una alta incidencia registrada dentro de las personas que se trasladan en motocicleta. Algunos en la nueva modalidad de la famosa bicimoto, que han tenido algunas incidencias de relevancia, y los otros incidentes en donde hemos encontrado durante los fines de semana o las noches algún comportamiento con respecto a aumento de los límites de velocidad. Vuelcos como el ocurrido este lunes en Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia. Gilberto Barquero caminaba cuando un conductor golpeó en apariencia a un perro con su carro. Esto hizo que pidiera al conductor que se hiciera responsable. Sin embargo, el chofer aceleró y lo habría atropellado, hasta que perdió el control del automotor, colisionó contra esta vivienda y volcó. Cuando vi fue el estruendo nada más, y yo vi como que iban en el swing eso, y digo yo, ¿qué es lo que pasó? Hay un terremoto, decía yo, porque yo estaba asustada, ya yo francamente me solté el cuerpo en un temblor y ya no aguanté más. En la discusión que empezó mi suegro con el señor, mi suegro le dijo al señor que iba a llamar a la policía,
y el señor como que se alteró y se intentó dar la fuga, y en lo que se dio la fuga, y ahí se montó a mi suegro en la tapa, y el mae llegó y hizo así, se fue y pegó ahí. Los motociclistas ocupan casi el 70% de las atenciones de Cruz Roja costarricense. De los 203 que perdieron la vida, 188 eran los conductores, mientras que 15 los acompañantes, mientras que de los 83 choferes en general, 51 de las víctimas eran conductores, mientras que 32 acompañantes. En cuanto a las lesiones graves, las más frecuentes son lesiones con traumas directos en el tórax, abdomen y extremidades que generan fracturas que requieren cirugía. Las víctimas mortales en su mayoría tenían edades entre los 20 y 40 años de edad. Las horas más mortales comprenden desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eric, si hablamos específicamente de esos puntos más peligrosos o por lo menos donde se registra la mayor cantidad de accidentes, ¿cuáles son? Y muy importante, porque no nos vamos a cansar de insistir en la prevención, a ver cómo podemos penetrar en las preferencias y las actitudes de los más jóvenes. Eric. Yenane, precisamente, incluso lo veíamos con las declaraciones de la Policía de Tránsito en la información anterior, que son las zonas costeras donde se está dando esa mayor accidentabilidad. Y el reflejo clarísimo fue este fin de semana largo, donde se dio un mayor repunte de estas atenciones, este fin de semana que cierra entre los más mortales en carretera. Estamos hablando de la ruta 27, también lo que es la carretera que lleva a Guanacaste, por ejemplo, en lo que es ruta 32, también puntos de visitación que son más recurridos durante los días libres de muchas personas, son donde mayor atención se están dando. Estamos hablando de provincias en específico, Guanacaste, Punta Arenas y la capital, que no es exenta, pero ahí el factor diferencial es que muchos de los conductores aprovechan que hay menos vehículos en el gran área metropolitana y exceden los límites de velocidad. Ese es el factor que ahora está generando más decesos en lo que va de este año. Por supuesto, la precaución y lo que indica la Policía de Tránsito es disminuir esa velocidad, porque el factor esencial, el frenado y el derrape, también están generando más muertes en carretera y que incluso han sido parte de las estadísticas y mayor repunte, si lo vemos así, durante este 2025. Lesiones, por ejemplo, en extremidades, las que están dejando cada vez más secuelas en las personas, y que en estas atenciones delicadas de 2.000 personas llevan meses y si no es años para poder recuperarse. Por supuesto, esa es la cautela, la precaución que piden las autoridades detrás del volante. 375 muertes que está sumando este 2025 ya en carretera. Gracias, Eric. Ahí estamos, sobre todo los fines de semana, los feriados también. Gracias, Eric.